Buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. El día de ayer nos enteramos de que esta cuarentena se va a extender por 13 días más, así que nosotros vamos a continuar teniendo ese tiempo de devocionales junto con ustedes. Espero de verdad que estén pasando un bonito tiempo, así como sé que nosotros lo estamos pasando también al hacer estos videos y también en estar en constante comunicación entre nosotros y también con ustedes. Así que ayer José empezó a hablar acerca del capítulo 2 de Gálatas y hoy día vamos a tocar la otra parte. Así que les voy a pedir que traigan sus Biblias y busquen el capítulo 2 y cuando ya encuentren vamos a orar para empezar el tiempo devocional del día de hoy. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, bendita sea tu palabra, Padre. Queremos glorificarte el día de hoy comenzando nuestro día, buscando tu rostro en oración y también, Señor, pasando un tiempo contigo, en comunión a distancia, pero en comunión con nuestros hermanos también. Padre, queremos, Señor, suplicarte que tú quites toda distracción de nuestra mente, Señor, y también que nos hagas sensibles ante tu voz, ante tu palabra, Padre. Y también rogamos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender tus verdades, Señor, que a veces son tan profundas y que sin ti, sin tu intervención, no podríamos llegar a entenderlas. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tu soberanía y tener siempre presente que tú estás en control de cada una de las cosas que está sucediendo en este momento, en todo el mundo y también en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir a Gálatas 2. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21. ¿Sí? Voy a comenzar leyendo. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volvamos otra vez al versículo 15 y antes recordemos el contexto de lo que estaba pasando. Pablo estaba reprendiendo, llamándole la atención a Pedro y a otras personas que estaban con él. Y esto lo vimos el día de ayer con José, así que no me quiero explayar, pero aquí continúa Pablo dirigiéndose a ellos. Y él comienza hablando en los primeros versículos acerca de, no sé si se han dado cuenta, pero usa la palabra justificado, justificado, justificados un montón de veces. Justamente estos versículos nos hablan acerca de una doctrina fundamental para el cristianismo, que es la justificación por medio de la fe. Y en realidad justificación es un término legal que quiere decir, se refiere a cuando a un acusado lo perdonan o le condonan, ¿no? Abolición también es un sinónimo, lo busqué en el diccionario, pero digo, pongámosle lo perdonan, que es más sencillo de entender. Y es justamente lo que Dios hace con nosotros. Dios siendo el juez, nosotros somos hallados justos delante de Él solamente por el sacrificio de Jesucristo. Justamente a esto se refiere Pablo en los primeros versículos, ¿no? Acerca de la justificación. Y luego Pablo continúa hablando y nos habla también que no por el hecho de nosotros ser justificados, o sea, ser hallados justos delante de Cristo, nos vamos a abandonar y vamos a caer en pecado una y otra vez y hacer lo que queramos. No, en realidad Pablo se adelanta justamente este pensamiento y continúa en los versículos 16, 17, hablando acerca de la santificación, que es otra verdad fundamental del cristianismo también. Y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice, y si, voy a leer el 19, ¿sí? Ustedes pueden leer en casa 17, 18 y 19.
porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. No, mejor leo el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Recordemos que Pablo antes vivía en el legalismo, ¿no? Y perseguía las iglesias. También dice, si yo vuelvo a caer en este legalismo, transgresor me hago. O sea, si yo lo mismo que destruí lo vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿de qué habla la santificación? Bueno, nos habla de una constante búsqueda de la santidad. Y esto es una lucha diaria. Nuestra lucha con el pecado no para ni un solo día. Ni un solo día tenemos que bajar la guardia. Ni un solo día debemos dejar de estar armados con la escritura, con la palabra, con la oración. Porque nuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros estamos en una tentación constante, en un peligro constante. Y debemos buscar la santificación. Es algo que tenemos que hacer. No es opcional, es algo que debemos buscar siendo cristianos, ¿no? Y si no lo estás haciendo, entonces en este momento considera si es que no estás buscando correctamente la dirección de Dios en esta área. Ora por eso, si es que estás cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Pídele al Señor que te aparte. Y si no lo estás haciendo, entonces de repente no eres cristiano. Y tendríamos que predicarte nuevamente acerca de la salvación y lo que Jesús hizo por ti. Porque la Biblia nos enseña que un cristiano se aparta, se arrepiente y se aleja, cambia de rumbo, no continúa haciendo lo mismo. Así que ya vamos hablando acerca de la justificación. Somos hallados justos delante del Señor por medio del sacrificio de Jesucristo. Y hemos hablado también de la santificación, que es la constante búsqueda de la santidad. Y luego Pablo continúa hablando y nos cuenta también cómo es que él piensa o cómo nos sugiere que nosotros debemos luchar contra el pecado o vencer, ¿no? De repente algunas personas piensan que cumpliendo la ley, o leo mi Biblia y dice, no mientas, no miento, entonces ya cumplí. Y Pablo desmiente esto con los siguientes versículos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es decir, Pablo es consciente de que en él no hay absolutamente nada bueno. Dice que desecha todo, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él se quita esta idea de creer que él es merecedor o que en sus propias fuerzas él puede llegar a ser hallado justo, ¿no? Y es justamente lo que dice después. Dice, en el 21, dice, no desecho la gracia de Dios. Es decir, no se olvida de la gracia de Dios. Y esto es muy interesante, dice, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si nos olvidamos de la gracia y solo nos fijamos, dije fe creo, pues si por la ley fuese la justicia, si nos olvidamos de la gracia del Señor por un momento y si solamente nos enfocamos en la ley, es decir, si tú cumplieses o tratases de cumplir toda la ley, sabemos que es imposible, pero digamos que, ya cumplo toda la ley, soy lo máximo, dice, entonces por demás murió Cristo. O sea, si una persona fuera capaz de cumplir toda la ley a la perfección y fuera perfecta, digamos, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué razón tendría el sacrificio de Cristo? Si no es justamente la gracia, ese favor inmerecido que tenemos mirando el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, Pablo acá nos habla de una identificación, otra verdad fundamental para el cristianismo, la identificación con el sacrificio de Cristo, identificarnos con Cristo crucificado, que es justamente lo que habla en los últimos versículos de este pasaje. Nosotros tenemos que, en vez de luchar y esforzarnos por nuestras propias fuerzas de cumplir toda la ley, debemos justamente esforzarnos por dejar vivir a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos hacer que Cristo nos controle, o que el Espíritu Santo tome control de nuestras acciones, nuestros pensamientos, y justamente sea Él quien nos ayude a vencer la lucha con el pecado? Pues justamente es dejando que Cristo viva en ti, viva en mí diariamente. ¿Cómo lo logramos? Pues en oración y en la búsqueda constante de su palabra. Entonces yo no sé
¿Cómo estás tratando tú de vencer esta lucha? ¿O cómo estás tú viviendo tu vida cristiana? ¿Estás viviéndola esforzándote tú mismo, leyendo la Biblia de repente con el fin de cumplir así a cabalidad toda, descuidando, dejando de lado la intervención del Espíritu Santo, la intervención del Señor en tu vida? No, no sé si es algo que te está pasando en este momento, pero si lo estás haciendo, vas a fallar, porque necesitamos la intervención del Señor en nuestras vidas. Solos no podemos. Y gracias a Dios que tenemos su gracia, y tenemos también a nuestro ayudante, a nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda justamente en esto, que es en lo que necesitamos más ayuda, creo. Una de las cosas en las que necesitamos más ayuda. Entonces, descansa en estas verdades el día de hoy, pero ponte en acción también. Recuerda que nosotros somos justificados por la fe y por la gracia, ¿no? Porque sin la gracia nosotros nunca hubiéramos podido ser hallados justos. Si no fuera por su gracia, jamás podríamos cumplir toda la ley a la perfección como para llegar al cielo y decir, oye, mira Dios, por si acaso, mira mis obras, yo cumplí toda la ley. No tiene ningún sentido. Entonces, el día de hoy, oremos, meditemos en esto y démosle gracias al Señor por su gracia, por el sacrificio que hizo Jesucristo, y porque podemos ser hallados justos delante de Él solo y exclusivamente por el sacrificio de Jesucristo, de Cristo. Pero también roguémosle al Señor porque nos ayude a identificarnos con Cristo cada día, a recordar el sacrificio que Él hizo y a vivir en una constante santificación. Que no pase ni un solo día en el que tú le supliques al Señor que te ayude, que te aliente, que te muestre, que te enseñe, que te guíe para que puedas salir victorioso en tu batalla, en esta batalla que tenemos diariamente. Y si fallas, ven al Señor con un corazón arrepentido, pídele perdón porque Él va a perdonar tus pecados. Si muestras tú un corazón humilde, Él no te va a rechazar. Pero aléjate de Él, no continúes en lo mismo. Eso es la pequeña meditación que tenía el día de hoy. Como te dije al principio, me gustaría que pases más tiempo en este pasaje, porque las verdades del Señor, como dije en mi oración, son a veces tan profundas que no las entendemos tan sencillo, tan fácil. Y en 12 minutos o 13 minutos he hecho mi mayor esfuerzo para ser clara, pero aprovecha las horas libres que tienes, sobre todo en estos tiempos, y medita en estas verdades del Señor. Porque como mencionaba José, esa es la única manera de poder nosotros defender la fe. Y también, como mencionaba José el día de ayer, ¿no? Si hay alguien a quien que tú ves que están dando mal o obrando mal y quieres ir y reprenderle, entonces necesitas conocer la palabra del Señor. Si quieres hablar acerca de que tiene que buscar la santificación, ¿cómo vas a ir a hablar con él si no sabes, si no sabes qué es, si no sabes qué significa, si no sabes en dónde Pablo habla de esto? Entonces, tómate un tiempo e invierte tu tiempo en las cosas de arriba, que es lo más importante. Es el consejo que te puedo dar en este tiempo. Y no se olviden de terminar este tiempo con un con un tiempo de oración, orando por las cosas que mencioné, dándole gracias al Señor por su gracia y por la justificación, y pidiéndole al Señor también que nos ayude en este proceso de santificación diaria. Sí, chicos, yo voy a hacer lo mismo también. Así que les mando de acá un besito, un abrazo, y como dijo José, sigamos orando por los pedidos de oración y tengan toda la confianza, chicos, de seguir expresándonos sus ideas, sus pedidos de oración, también sus anhelos, sus sueños, o quieren pasar simplemente un buen rato. Un abrazo, chicos, ya nos vemos, cuídense.